Buenas noches, bienvenidos domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y presentarles la información más relevante, el comentario y el debate en torno a esa información más relevante ocurrida a lo largo de los últimos días y algo de perspectiva sobre lo que habrá de venir. Arranco dándole la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza, a Pablo Hurtado y a Pedro Trujillo. Y los cuatro le damos la bienvenida a Alexander Eisenstadt. Él es el interventor de la empresa TCQ, Terminal de Contenedores del Puerto Quetzal. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y venir a presentar el día de hoy esa propuesta que usted ha planteado como interventor en referencia a que la empresa Maersk, termine operando el puerto, la terminal, si así es aceptado tanto por el Estado de Guatemala y sus autoridades como por la propia empresa. Claudia arranca con la primera pregunta. Eliminar el usufructo y generar un contrato de concesión. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la ventaja para el Estado de Guatemala? Bueno, eliminar el contrato de usufructo, anularlo, es algo importante porque se estima que se obtuvo por medios impropios. Entonces envía un buen mensaje que no se le da continuidad a ese mensaje, a ese contrato, sino que se anula. Sería uno nuevo de concesión porque según el Ministerio Público, CICIG y la PGN, el contrato adecuado debió de haber sido una concesión desde un inicio. ¿Es más ventajoso para Guatemala una concesión que un usufructo? Lo ventajoso serían de las condiciones y no propiamente de la figura. La diferencia es que en la ruta que propongo, y repito, es solamente una sugerencia para que no se pierdan los activos bajo mi responsabilidad, es que debiera de ser aprobada por el Congreso de la República. Entonces no digo vamos a sustituirle el nombre, sino que se va a hacer uno nuevo, completamente limpio, con una empresa que no era la propietaria en su momento, es decir, no con quien se firmó en su oportunidad el contrato, son nuevos. Y este nuevo contrato tendrá mejores términos para el Estado. Quizá lo que más hizo arquear las cejas fue su propuesta de resarcimiento al Estado de $43 millones. ¿En qué términos se pediría ese dinero y cómo fue recibida? Bueno, esa indemnización, digamos, es el valor de la inversión. Si tomamos en cuenta el capital de TCQ en este momento, el 85% es de esta empresa. El resto es de una entidad afiliada al Banco Mundial, que tenemos ciertas limitaciones para tocar. Entonces sería solo la inversión, y lo que se les estaría diciendo es, bueno, si ustedes realmente adquirieron un bien que estiman fue obtenido ilícitamente y ustedes no sabían, lo tendrán que adquirir nuevamente, y esta vez frente al Estado. Entonces se manda un mensaje a los inversionistas muy fuerte en cuanto a que no se tolera la corrupción, y se les da la oportunidad de operar el puerto. ¿Cómo recibieron esa propuesta los de APN? Pues es un golpe económico grande, pero yo estimaría que ellos tienen la necesidad de tomar la responsabilidad económica de lo que sucedió, y en cierta parte la responsabilidad moral. Y si ellos quieren demostrarle a los guatemaltecos que conducen sus negocios de forma distinta a las personas que ellos les adquirieron, esto será necesario. Entonces yo no veo otra vía para sanear esto de una forma completamente transparente si no hay una indemnización al Estado por lo que ocurrió. Podemos pensar que otras empresas que les gustaría formar parte de la concesión quedan excluidas. Es decir, esto es una especie de arreglo en el buen sentido de la palabra entre la empresa que pecó pero no sabía y el Estado. Y ahora yo soy una empresa de contenedores y digo, oye, ¿por qué no hacen un concurso abierto en el que yo también pueda participar? Y soy ciudadano y digo, oiga, yo como ciudadano, a lo mejor si hay una pugna entre multinacionales para la concesión, yo también salgo ganando. ¿Por qué renunciar a estas dos cosas desde el Estado o desde la iniciativa privada de otras multinacionales? Es una excelente pregunta y es uno de los puntos que más me han dado a mí que pensar. Primero hay que tomar en cuenta las condiciones económicas de la empresa actualmente. Entonces no es que extinguirlo sería un activo muy valioso para el Estado, porque tiene más deudas que activos, más de 3 veces las deudas. La deuda financiera es de $126.5 millones, los intereses de esa deuda son de 40, las deudas de construcción y de maquinaria son más de 20. Más otras deudas, estamos hablando de 190 o más millones de dólares en deuda. ¿Quién va a pagar eso? Extinguir los activos implicaría, extinguir la empresa implicaría que el Estado también se quede en las deudas. Entonces,
no es un negocio atractivo, digamos, para los terceros en ese sentido. Pero el punto de la licitación es muy importante. Y les diré por qué no veo yo una solución con los términos que yo quiero que incluya una licitación. Para hacer la licitación se necesita primero retirar de la posesión de la empresa los derechos. Vivimos en un Estado de Derecho con leyes y con procesos y eso no ocurrirá automáticamente. Tendrán que llevarse a cabo todos los procesos. Extinción de dominio podría tomar más de un año. Contencioso administrativo, pues ustedes sabrán que puede tomar más de eso. Entonces, luego de estos 3 años, para ser conservador, es entonces que se podría llevar a cabo la licitación. Bueno, en esos 3 años, ¿con qué fondo se le va a realizar el mantenimiento al puerto y a la maquinaria? ¿Cuánto cuesta mantener el puerto durante un año sin que se dañen los equipos? Bueno, mi director financiero me ha indicado que este año, no solo para el mantenimiento, sino que para no ir a la quiebra, necesitamos un aporte de 18 millones de dólares. Y eso sería operando el puerto. Entonces, en adición a las ganancias que tiene que generar el puerto, se necesitan 18 millones de dólares. Y el siguiente año se necesitan 21. Hay aquí una pregunta más, si me permitís. El contrato inicial, aunque falsamente ejecutado, el que hizo TSECU me refiero, sí. Tenía unas condiciones de cerrado. No se podía, por ejemplo, operar a mayor precio que operaba Puerto Quesal. Eran algunas de las cuestiones. Sí. A la hora de ofrecer este nuevo contrato, esos tipos de condiciones se van a mantener, se va a generar una competencia distinta entre el Puerto Quesal y este nuevo puerto, porque ya estamos hablando de una nueva concesión, de un nuevo contrato, de una nueva forma de ver las cosas. Claro, pero la daría igualmente EPQ. Y yo veo difícil que ellos estén dispuestos a abrir la competencia, que a mí me parecería muy sano, pero no creo que lo hagan. Pero me gustaría terminar con el tema de la licitación. ¿De por qué no hacer una licitación? Correcto, porque ese es un tema válidamente objeto de la preocupación y yo no tengo más que ser completamente transparente con ustedes. Yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que ganar tampoco, más que evitar que se pierdan los activos. Estamos hablando de 3 años. ¿Qué ocurriría en esos 3 años? Probablemente después se pierdan los activos. Luego de esos 3 años, entonces se podría iniciar el proceso de licitación. Los expertos me indican que el proceso de licitación tomaría por lo menos 1 año y medio. Y eso es siempre y cuando no hayan objeciones. Si hay objeciones, podría tomar más. Entonces estamos hablando de 4 años y medio, 5 años. ¿Qué ocurriría en ese tiempo? Entonces, la forma viable en la cual podemos tener un puerto que opere, y todos me manifiestan que es trascendental para la economía del país que opere, que no tengamos demandas contra el Estado y que además ganemos, es esto, porque hay que conseguir que ellos voluntariamente decidan anular el contrato para poder sanearlo. Ahora, ¿por qué van a anularlo voluntariamente? Para ellos aportar 40 millones de dólares a la empresa para que luego la obtenga alguien más. Esa es la vía y por eso es necesario también que lo apruebe el Congreso, porque sería una concesión directa. Ahora, esta empresa tiene que demostrarle muy firmemente al pueblo de Guatemala que son una empresa sana, transparente y que no traen esas prácticas. Y en ese sentido creo que todavía les queda mucho que demostrarnos. ¿Y cómo no lo demostrarían? ¿Vía el pago de esa indemnización para el Estado y vía la declaración de que aquel negocio entre TCB y el Estado de Guatemala fue anómalo? Hay muchas formas, esa es una. La siguiente es la continua cooperación con la intervención. La otra es ¿Han cooperado hasta ahora? Los requerimientos que yo he realizado a APM han sido satisfechos. Digamos, sí, APM ha colaborado conmigo en la intervención. Pero además espera que siga cooperando con el Ministerio Público y con la CICIG en sus propias investigaciones de los temas penales. Y eso sí quiero dejar muy claro. Nada de esto tiene la más mínima relación con los casos penales. Es decir, no fenecerían esos casos penales. ¿Puedo mencionar ahí un asunto? A ver, el señor Ángel Pérez Maura, el expropietario de TCB, le ha pedido a APM, por medio de una acción judicial, que ella no pueda revelar los correos electrónicos que se cruzaron para el negocio, para establecer el negocio de TCQ. APM, ¿cómo ha tomado ese requerimiento por la vía judicial de parte de Pérez Maura? ¿Está dispuesta a mantenerse en silencio o va a colaborar con la justicia? Bueno, yo creo que eso sería una pregunta para ellos. Yo como interventor he tenido la necesidad,
legal y operativa de comunicarme con los propietarios. Si uno interviene en una empresa, pues obviamente tiene que comunicarse con ellos. Me han indicado que lo van a pelear en los tribunales. Hasta este momento solo es una demanda. Yo he visto esa demanda y claramente dice que busca que no puedan cooperar con la CICIG. Lo que yo entiendo es que hasta este momento ellos sí han cooperado con la CICIG, se espera que sigan cooperando y esa cooperación no debe de estar sujeta a ningún acuerdo en este sentido. Eso debe de continuar, así se lleve a cabo la extinción de dominio hasta las últimas circunstancias, y que si no dan esos pasos que demuestren la confianza, les aseguro que yo estoy completamente dispuesto a tomar las medidas legales más enérgicas para continuar con mi función, con el respaldo, por supuesto, del juez de extinción de dominio. Ya hablamos del escenario de la posible licitación y supone 5 años en una medida conservadora, como usted ha dicho, pero hablemos del otro escenario. Supone, primero, la aceptación de APM, segundo, movilizar a un Congreso que no necesariamente es fácil de arribar a un consenso. ¿Cuán factible es y cuánto tiempo estipula de ser aprobada y recibida positivamente esta propuesta? Esa, digamos, ya es una parte más operativa. Yo tomo cierta distancia de ese punto. Yo me considero más quizás un técnico, un profesional que está dando una opinión sobre la forma más correcta de resolver este tema. Ya si los distintos partidos políticos no desean apoyarla, pues tendrán ellos la responsabilidad. Pero esto se tiene que hacer pronto, ¿verdad? La empresa tiene necesidades financieras importantes que deben de ser satisfechas con la mayor prontitud, o se iniciarán procesos legales de los cuales los acuerdos políticos ya no los podrían sacar, como una insolvencia, por ejemplo. ¿Pronto cuánto es? ¿Cuál es ese corto plazo que usted mide para tener una respuesta y echar a andar un plan para salir de la situación en la que actualmente se encuentra? Sí, básicamente lo que se necesita es que el Estado tome un papel protagónico. Yo simplemente estoy proponiendo un plan, pero la comunicación deberá ser directamente entre la empresa y los organismos del Estado. Y ahí sí ya no tengo yo control. ¿Y en su plan cabe la posibilidad o fue analizada de, tomando en cuenta que el contrato de TCQ forma parte de este gran caso de cooptación del Estado, como nos explicaba el juez el jueves pasado, el juez Gálvez, que lo transaron entre los gobernantes y un empresario o una empresa que ya cambió de sus manos, que fue creado para beneficios particulares y no precisamente del Estado? Mi pregunta en concreto es, ¿se ha considerado la posibilidad de anularlo todo, de anular el contrato de usufructo, de decir, aquí no pasó nada, estas pérdidas no las va a asumir el Estado, y simplemente dejar eso como que nunca ocurrió? Señores, vamos a dejar la respuesta para el volver de este corte comercial. Vamos en unos instantes y ya venimos.